Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra última sesión de Fundamentos de Machine Learning. El día de hoy vamos a concluir nuestra discusión respecto a modelos de Machine Learning no supervisados. La anterior sesión hemos comenzado con la implementación de este tipo de modelos con el algoritmo de K-means. Hemos visto que es posible dividir los datos incluso sin tener una variable de respuesta en grupos. Hemos visto la manera de definir el número de grupos en el modelo de Camins. También hemos visto un par de métodos para poder encontrar el número óptimo de divisiones, el número óptimo de grupos, a partir de un barrido paramétrico del número de grupos, el número de clusters. Ahora vamos a ver un tipo de modelo, otros tipos de modelos no supervisados. También vamos a hacer clustering cerca al final de la sesión. Vamos a realizar clustering jerárquico, vamos a ver cuáles son la intuición detrás del modelo y además cómo se hace la clasificación cómo se hace la implementación de este tipo de modelos no supervisados en Python, los modelos de agrupación no supervisados. Vamos a repasar PSA también. PSA es un modelo de Machine Learning no supervisado en el cual se busca la reducción de dimensionalidad. Vamos a ver la implementación de PCA también en Python. Después vamos a hablar acerca de la implementación práctica. La segunda parte de nuestra sesión, como siempre, es una implementación de práctica de Python de todo lo que vamos a ver durante la parte de fundamentos. Muy bien, entonces comencemos con una revisión rápida de PSA. PSA, bueno, el, Los PCA significa análisis de componentes principales. La intuición detrás de esto es que mientras más componentes al entrada o más parámetros al entrada se introduzcan dentro de un modelo, existen mucho más grados de libertad. Mientras más grados de libertad, puede surgir el problema de sobreajuste, especialmente si los parámetros de entrada no están aportando a la variable de respuesta o si los parámetros de entrada de alguna manera están correlacionados entre sí. Es decir, es posible obtener, por ejemplo, una medición en los cuales, por ejemplo, uno de los parámetros se encuentre perfectamente alineado o sea completamente proporcional a otro parámetro a la entrada. Esto puede ser el caso. Es necesario, por ejemplo, identificar esos parámetros, esas columnas que no afectan a la variable de respuesta o cuya variación es muy pequeña respecto a los otros parámetros. Si algunos predictores están altamente correlacionados, esto significa redundancia y es de importancia o es de interés eliminar esos predictores redundantes y aquellos que brindan muy poca información. Y esto va a ayudar al sobreajuste. Entonces, PSA busca evitar el sobreajuste cuando se tienen demasiados parámetros a la entrada. Entonces, estos parámetros a la entrada son mediciones que se van realizando, pueden ser mediciones que los cuales nosotros no hayamos sido parte del proceso de ingeniería de toma de datos. Entonces, esos parámetros se nos pasan a nuestro CSV para que nosotros lo analicemos. Entonces, a veces es mejor analizar si existe correlación entre variables, cuáles son los parámetros o las columnas que proporcionan una mayor variación a la entrada para poder explicar la variable de respuesta. Entonces, se necesita eliminar estos parámetros, sí, es parámetros redundantes, pero para poder evitar sobreajuste y simplificar la complejidad del modelo, entonces se elimina columnas que proporcionen muy poca información o columnas redundantes. Ese es el primer objetivo. Pero el segundo objetivo, además de eliminar columnas, se necesita
retener la mayor cantidad de información original posible. Entonces, estos son los dos objetivos bajo los cuales vamos a implementar el modelo de reducción de dimensionalidad, PSA, eliminar predictores que no contribuyan información a la variable respuesta o no contribuyen información dentro de todo el dataset y mantener la mayor cantidad de información original. Vamos a ver algunas gráficas, por ejemplo esta. En esta gráfica muestra la variación de datos a la entrada X1 y X2. Esta es la manera que van variando los datos. Si se dan cuenta, X1 tiene la mayor variación. X1 varía entre -3 y 3. Entonces existe una gran variación en X1. Sin embargo, X2 no varía tanto. X2 varía probablemente entre -0,8 hasta 0,8. Entonces, una estrategia que podemos utilizar para poder implementar estos modelos de reducción de dimensionalidad es eliminar aquellos predictores, columnas de entrada, que expliquen la menor cantidad de variación en los datos, o conservar aquellos predictores que expliquen la mayor parte de variación en los datos. Entonces tenemos X1 que va explicando la mayor parte de variación de los datos. Tal vez solamente necesitamos utilizar X1 para empezar a entrenar el modelo y en vez de utilizar dos variables, está usando solamente una. En ese caso se reduce la complejidad respecto a las variables de entrada en la mitad, ¿no? Entonces, si utilizaba dos y ahora solamente se va a utilizar una, se elimina la complejidad respecto al número de columnas a la entrada en el 50%, ¿no? Eso es mucho más relevante cuando se tienen 100 columnas, se quiere conservar las 10 columnas, por ejemplo, o el número de columnas que expliquen, por ejemplo, el 90% de la variación en los datos. Entonces, allí en esos casos donde tenemos un gran número de columnas, la reducción de dimensionalidad significativa. Acá, cuando tenemos dos parámetros a la entrada, no afecta mucho el modelar, por ejemplo, o hacer el entrenamiento con dos parámetros versus uno. Podemos hacerlo con ambos, pero la idea intuitiva es la misma, ¿no? Es decir, necesitamos reducir el número de parámetros a la entrada, eliminar aquellos que contengan poca variación total de los datos o expliquen la menor cantidad de variación de los datos y conservar aquellos parámetros que expliquen la mayor variación en los datos, ¿no? Entonces podemos eliminar X2 y entrenar solamente con X1. En este caso, toda la variación o varianza se explica por X1. Si mantenemos solamente ese predictor, vamos a retener la mayor parte de información y la dimensionalidad se va a reducir en la mitad, ¿no? Entonces estamos reduciendo la dimensión en la mitad de estos casos. Este ejemplo es bastante sencillo, se nota muy fácilmente cuál parámetro debería eliminarse. X2 en este caso. Entonces, si seguimos. Por ejemplo, en este caso, este es otro ejemplo en el cual se muestra la variación de dos parámetros, X1 y X2. Como el título lo dice, el X1 explica el 50% de la varianza en los datos y X2 explica el otro 50%. Entonces, en estos casos, por ejemplo, deberíamos tal vez mantener ambos, ¿no? Si nuestra varianza explicada por nuestros predictores es muy similar. Entonces, esta métrica nos va a ayudar a decidir qué predictores conservar. Es muy, si estos dos están colocados de tal manera que están en una línea recta con similar variación en la entrada para X1 y X2, entonces la métrica anterior nos va a ayudar a decir qué predictores conservar. ¿Qué necesitamos hacer en este caso? En este ejemplo, la varianza explicada por X1 y X2 es el mismo, pero hay acá, se pueden notar las direcciones en el cual
el espacio predictor, la dirección en la cual el espacio predictor tiene mucha más variación. Van a notar acá que la variación máxima se logra a través de en esta dirección. Existe mucha variación respecto a la dirección, por ejemplo, perpendicular, donde no existe mucha variación. Existe mucha variación en la dirección diagonal. Entonces, esto lo que nos indica es que tal vez podemos utilizar o encontrar una dirección hacia el cual, hacia la cual la variación en los datos es máxima. En este caso, como podemos trazar una flecha indicando la dirección de máxima variación, tal vez podemos usar esos vectores o esas flechas para poder indicar la dirección hacia donde varían donde existe la mayor variación en los datos, mayor varianza. Entonces, por ejemplo, si tomamos la dirección Z1 y Z2, que es la perpendicular, ¿no? Z2 es una perpendicular. Si tomamos esta dirección, van a notar, si hacen cálculos, que en la dirección de Z1 existe el 88% de varianza en los datos, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo que les estoy mostrando, la el vector Z1 nos muestra la máxima varianza en el espacio predictor. Y Z2, que es ortogonal, captura la varianza que no está explicada por Z1, la restante. Entonces, necesitamos encontrar esa dirección Z1 donde existe la mayor variación de los datos. Esa dirección Z1. Entonces, si los datos estuvieran representados en términos de Z1 y Z2, en esos casos tal vez solamente deberíamos mantener el vector Z1 y podemos eliminar Z2, ¿no? Entonces, el mismo caso, ese es un ejemplo similar al que vimos al iniciar, donde X1 y X2 estaban alineados casi en una línea horizontal. En este caso es una línea diagonal, pero podemos encontrar la dirección de máxima variación. Esa es Z1. Entonces, lo que se hace acá es una transformación lineal. Se necesita hacer una transformación lineal y la transformación lineal es una transformación en la cual se van rotando los ejes. Es decir, la dirección en la cual se van rotando los ejes es como una rotación de esta línea para que se vuelva como que una línea horizontal. Entonces, esa rotación de líneas se llama transformación lineal. Entonces, en esos casos, se puede anotar, se puede conservar, se puede notar la dirección hacia donde varía la mayor parte de los datos. Vamos a ver. Entonces, en este caso, si se notan acá, si hacemos la transformación o la rotación, van a notar que en Z1 ahora está alineado a lo largo del eje horizontal. La anterior, si se dan cuenta, Z1 estaba en esa dirección. Lo que se hace es rotar esos gráficos, se rota ese gráfico, se rota esa línea y ahora se lo coloca de forma paralela al eje horizontal. Y ese nuevo eje se llama eje Z1, en vez de eje X1 se llama eje Z1. Y la dirección perpendicular restante se llama Z2. Entonces se rotan los datos para que los vectores Z1 y Z2 se encuentren paralelo o a lo largo de los ejes. Y esto es equivalente a un cambio de base de X1 y X2 a Z1 y Z2. Se está haciendo una transformación, cambio de base. Y podemos pensar Z1 y Z2 como un nuevo conjunto predictor, ¿no? Si X1, por ejemplo, representaba el promedio de ventas en un determinado día y X2, por ejemplo, el promedio de clientes que ingresan en un negocio particular, o
en un centro comercial particular. Entonces, existe obviamente una cierta proporción. Si X2, por ejemplo, es las ventas van a mejorar a medida que un número de clientes incrementa, ¿no? Entonces, en ese caso, si hacemos la transformación hacia un eje horizontal, Z1 ya no va a representar una columna, un parámetro, por ejemplo, que se pueda interpretar, un parámetro interpretable. Z1 ahora es como una combinación de ambos parámetros. Z1 tiene que combinar ambos parámetros. Z2 lo mismo. Entonces, estamos hablando de una nueva base Z1 y Z2. Y Z1 y Z2 van a ser los nuevos predictores. Nuevos predictores. Los predictores que van a depender tanto de X1 y X2. Y acá podemos ver que la decisión de qué predictor mantener es muy clara, es bastante sencilla, ¿no? Es decir, conservamos Z1, eliminamos Z2 y eliminando Z2 vamos a conservar la mayor cantidad de los datos, que debería ser mayor al 80%, casi 90%. 90% de retención de información al eliminar un parámetro. Muy bien, entonces esto es muy bueno, pero ¿cómo descubrimos los vectores óptimos Z1 y Z2? ¿Cómo los encontramos? Entonces eso se encuentra mediante PSA, que es el análisis de componentes principales. El análisis es un método para identificar un nuevo conjunto de predictores, ¿no es cierto? Tenemos estos dos predictores. El primer componente es la dirección donde existe mayor variación. El segundo componente donde existe la menor variación. Pueden ser considerados como combinaciones lineales de los originales, ¿no? Capturan la cantidad máxima de variación en los datos observados. Tienen que capturar la mayor cantidad de variación, es decir, si tuviéramos 10 parámetros a la entrada y hacemos la transformación PSA, el primer componente va a ser el componente que retenga la mayor cantidad de información, puede ser el 70% o el 20%, va a depender de cómo están distribuidos las columnas. El segundo va a ser el segundo componente de esas 10 columnas, bueno, va a ser el componente que caiga después, ¿no es cierto? Como un segundo lugar después del primer componente. Luego el tercero va a ser el que esté en tercer lugar, luego el cuarto lugar, hasta llegar al último, ¿no? Que es el componente que proporciona la menor cantidad de información. Entonces, los componentes principales están ordenados de manera descendente en orden de variación o explicación de la variación de los datos originales. Entonces, el primer componente siempre explica la mayor parte de variación en los datos. ¿Cómo lo implementamos en Python? Es bien sencillo, bastante fácil. Tenemos el vector X, que es, por ejemplo, puede ser eh, el, el data frame X, que puede ser un data frame que tenga las siguientes columnas, que es el año, es el colesterol, luego ¿qué sería Max HR? El, Tal vez el número de pulsaciones, el máximo número de pulsaciones, el corazón, el nivel de colesterol, el REST-BP. Bueno, las bastantes columnas que pueden explicar, por ejemplo, el estado de, el estado de salud, por ejemplo, de un paciente, ¿no? Y hacemos el PSA.fit. El PSA.fit necesita hacer el ajuste en base a estos vectores, a estos parámetros de entrada X. Luego hacemos la transformación. La transformación lo que nos va a nos va a entregar es una matriz, una columna PC, una matriz de un número de columnas similar al inicial, es decir, nos va a dar una matriz de 4 columnas. En la primera columna va a estar el primer componente principal, en la segunda el segundo, el tercer componente principal en la tercera columna,
y el cuarto componente principal en la cuarta columna, ¿no? Pero en este caso nos va a indicar cuál es hacia cuál es la dirección respecto a la mayor variación de los datos, ¿no? Bastante sencillo, como ven, son tres líneas de código para poder crear un data frame, dos líneas de código para crear la matriz PCA con distintas columnas que representan los componentes principales. El componente W1, por ejemplo, depende de el nivel de colesterol. Miren, el nivel de colesterol es la tercera columna y eso tiene un peso del 0,99%. Luego los otros tienen un peso de 0,03, 0,05. Entonces, la, el primer componente principal nos indica que la mayor variación en los datos está explicada por la tercera columna, por eso es 0,99 y este está relacionado con el nivel de colesterol. El segundo componente principal, vamos a ver, pareciera estar con el max HR, el max HR. Acá está el max HR con el 0,97, entonces ese es el que se lleva la mayor cantidad, el mayor peso. Estos pesos están ordenados de 0 a 1. Y también podemos imprimir la varianza explicada por cada componente. El primer componente es el primer componente principal, explica el 74%, casi el 75% de la variación de los datos. El segundo componente principal, el 15%. El tercero, el 0,08 y el último, el 0,01. Pero ya no existe una ya no tenemos, por ejemplo, cómo asociar este 0,74 de una manera comprensible a, a uno de estos parámetros. El 0,74 no se puede asociar directamente a uno de estos parámetros. Este 74% de varianza de explicación de varianza es una combinación lineal de estos cuatro parámetros. Es una combinación. Pero la dirección hacia donde está apuntando este primer componente principal explica casi el 75% de información. Si quisiéramos mantener, por ejemplo, un 80% de información y podemos tener la posibilidad de eliminar el 20% de información, podemos escoger los primeros dos componentes. Para casi 90% de la información van a estar explicados por los primeros dos y el resto, casi el 10%, 10% de la varianza de información en los datos está explicado por las últimas dos columnas. Entonces, es posible reducir la dimensionalidad o analizar cómo la variación de los datos están explicados respecto a combinaciones lineales y componentes principales mediante Python. De esta manera es bien sencillo. Esta diapositiva es el resumen, si desean, de PCA. Muy bien, entonces vamos a hacer PCA un poquito. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos en Python para PCA. Entonces vamos a tener este PCA. eh, vamos a implementarlo. También tenemos PCA para visualización. Miren, tenemos PCA para visualización. Eh, ¿Cómo utilizamos PCA para visualización? La visualización es la forma más rápida de obtener información respecto a patrones, por ejemplo, dentro de un conjunto de datos, relaciones y patrones. Tal vez quisiéramos, por ejemplo, identificar cuáles grupos de datos pertenecieran a, por ejemplo, un clúster o qué otros grupos de datos pertenecieran a otro clúster. Y esto es fácil hacerlo cuando tenemos dos o tres dimensiones. Porque podemos ver un gráfico en dos dimensiones, parámetro uno versus parámetro 2 y ver cómo están ordenados los datos. Como hemos visto en, el, vol- en, los, en, el dat- en los datos del volcán Old Faithful, la anterior sesión, graficábamos el número promedio de erupciones versus el otro parámetro era el tiempo de espera y veíamos claramente dos grupos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Teníamos esos dos grupos, pero eso ha sido posible debido a que teníamos solamente dos parámetros a la entrada.
Si hubiéramos tenido tres parámetros a la entrada, tal vez hubiéramos podido hacer, por ejemplo, una gráfica en tres dimensiones. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos más de dos o tres dimensiones, más de dos o tres columnas? Se hace mucho más difícil la visualización. Tal vez en estos casos podemos graficar, por ejemplo, pequeñas porciones, ¿no? del espacio predictor. Eh, Tal vez podemos hacer una serie de diagramas de dispersión bidimensionales entre pares, el pair plots que han debido ver anteriormente. Estos pair plots nos ayuda a ver un resumen de gráficas en dos dimensiones en los cuales todos los parámetros se grafican versus todos los parámetros de dos en dos, ¿no? Luce más o menos de esta manera el SNS pair plots. Esto es cuando se tiene cuatro parámetros a la entrada. Se tienen cuatro parámetros a la entrada y si quiere, por ejemplo, saber cuál es la relación entre estos cuatro parámetros, podemos graficarlo de dos en dos. Y podemos ver, esta gráfica son las divisiones, son las características de pingüinos respecto a tres distintos tipos de pingüinos. Los pingüinos Adelie, Ginstrap, Gentoo. Entonces tenemos esos tres especies de pingüinos y tenemos distintos parámetros a la entrada, masa corporal, longitud de aletas, longitud de pico y profundidad de pico. Entonces, tenemos cuatro parámetros y lo que estamos haciendo, la estrategia que se puede tomar es graficar de en dos y tal vez visualizar cuál es la relación entre estos parámetros, ¿no? Cuántas agrupaciones o cómo se agrupan estos datos. Entonces, aquí cada agrupación está representada por un color distinto. El verde es el Adelie, el naranja es el GenStrap y el verde es el Gentoo, ¿no? Entonces, tal vez podemos hacer una un modelo de clasificación respecto a estos datos, o tal vez podemos hacer un algoritmo de clustering si no quisiéramos introducirlas o adicionar las etiquetas de salida, como de la misma manera que hemos hecho en la anterior sesión, un clustering de k-means para tres clusters, ¿no? Y podemos tomar, por ejemplo, tal vez la masa corporal, el body mass, ¿dónde está el body mass? Acá está la masa corporal versus la longitud de pico, la longitud de pico. Entonces la longitud de pico sería longitud de pico, build depth. Entonces tal vez body mass versus build length, eso debe ser la longitud de pico, ¿no? Ya. Entonces tal vez podamos hacer un clustering y esperar que el modelo aprenda. O podemos hacer un modelo de clasificación también, como el que hemos hecho al árbol de clasificación o Bagging, para obtener esta respuesta, pero deberíamos tomar estos dos parámetros de entrada, ¿no? Body mass y build length. Pero si quisiéramos visualizar, por ejemplo, más allá de tres dimensiones, o más allá de dos dimensiones, es más difícil, ¿no? Hay cierta separación entre especies, especialmente si vemos algunos de estos gráficos. ¿Qué sucede cuando tenemos más de dos predictores, ¿no? O qué sucede cuando tenemos 10 predictores, ¿no? Tendríamos que tener, en este caso, tenemos 4 por 4, 16 gráficos para 4 predictores. Si tuviéramos 10 predictores, tendríamos que analizar cerca a 100 gráficos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal si de todos estos datos transformamos PSA? Hacemos la transformación PSA de estos cuatro datos y obtenemos los dos primeros componentes principales, los dos primeros PCAs, y graficamos el primer PCA versus el segundo PCA. En vez de tener cuatro, los comprimimos en PCA y tomo los dos primeros. Lo que tendríamos es esta gráfica que está acá, ¿no? Si hacemos la transformación PCA a ese conjunto de datos que tenía cuatro columnas y luego graficamos el primero versus el segundo, van a notar que se puede dividir, si se puede, bueno, se puede distinguir. Si no tuvieran colores, pudiéramos distinguir tal vez dos grupos, ¿no? Este primer grupo que está acá versus este segundo grupo que está acá. Si hacemos un algoritmo de clasificación, la única-
El algoritmo de clasificación tal vez sí pueda distinguir este grupo sobrepuesto que está acá entre el ADLI y el GenStrap. El GenTOT definitivamente se diferencia de estos dos. Es posible diferenciarlo en estos dos. Están los datos proyectados en dos componentes principales. Tal vez ustedes no están convencidos que esto es una mejora. O puede ser que no se vea muy diferente de las tramas anteriores, pero fíjense que también es posible distinguir algunos subgrupos. Fíjense solamente en el GeneStrap o en el Gento. En el Gento se puede distinguir dos grupos de datos. Y si solamente vemos los azules, tal vez dos grupos de datos acá y acá. Solamente vemos los GeneStrap, tal vez dos grupos de datos acá y acá. En el Gento, sin duda, se nota, es mucho más fácil la distinción. Entonces, resulta que estos dos grupos representan a qué tipo de pingüino es, si es un pingüino male o es un pingüino female, es un macho o hembra. Entonces, incluso haciendo PSA, es posible distinguir esta división. Y esto corresponde a pingüinos machos y hembras. Esta es la manera de poder de poder utilizar PSA para visualización. Recuerden, PSA nos ayuda si lo utilizamos para visualización en particular, tenemos que graficar el primer componente principal en el eje X y el segundo componente principal en el eje y comprimimos todos los datos de entradas, si son 10, solamente los comprimimos y después de comprimir esos datos, después de la compresión, podemos identificar tal vez grupos, hacer clustering o realizar modelos de clasificación dentro de o análisis, ¿no? Análisis de, tal vez existe un patrón, podemos identificar grupos de personas que comparten características similares, etcétera. ¿Qué tal si probamos otro ejemplo con una dimensión de dimensión mucho más alta? Por ejemplo, el de gráficas de moda MNIST. El conjunto de datos de moda MNIST, tal vez lo han visto más en los anteriores módulos o tal vez lo han visto esto en otra ocasión. Son miles de imágenes en escala de grises, 28 por 28, 28 por 28, casi poquito más bueno, casi 900 píxeles, ¿no? 900 píxeles. Si no me equivoco, 784 de 10 categorías distintas. Son como los dígitos que hemos visto la anterior vez, pero en vez de dígitos acá se incrementa el número de píxeles y después de incrementar el número de píxeles se tiene distintas categorías, ¿no? Por ejemplo, una polera, luego un pantalón, una chaqueta, un vestido, un coat, esto sería una chamarra tal vez, unas botas, una cartera, un sneaker, una camisa y una sandalia, ¿no? Entonces tenemos todos estos conjuntos de datos, 28 por 28 píxeles, 28 por 28 píxeles. Entonces tenemos varias columnas a la entrada, ¿no? Tenemos cerca de 784 columnas a la entrada y tal vez quisiéramos utilizar visualizar los dos componentes principales de estos datos a la entrada para, por ejemplo, ver si se puede hacer una división o un agrupamiento de cada una de estas prendas. Entonces, sí, son 784 características. Y si hacemos, por ejemplo, pair plots, no nos va a entregar mucha información y además que va a ser muy difícil incluso visualizar un pair plot de 784 por 784. ¿Qué sucede si graficamos los dos componentes principales?
Si graficamos los dos componentes principales, vamos a tener esta gráfica, ¿no? Esta gráfica. Lo que vamos a tener es una gráfica en la cual el primer componente principal va a tener estos valores y el segundo componente principal va a tener estos valores. Fíjense que proyectar nos permite visualizar todo el conjunto de datos, por lo menos los componentes que contribuyen la mayor variación en los datos. Y fíjense que existe cierta división de datos, a pesar de que están sobrepuestos, ¿no? Los naranjas están ubicados muy de cerca por acá, los rojos por acá, los lilas por acá, los amarillos por acá, verdes también, estos azules, tipo azul, plomo y café. Y recuerden que PSA nunca ha visto esas etiquetas, ¿no? Si colocamos la gráfica de qué representa cada color, vamos a tener que los zapatos, ¿no? Los tres, las botas, los sneakers y las sandalias, están ubicados en la parte superior acá. Las carteras tienen su propio grupo, más o menos, el amarillo verde, como ustedes lo puedan ver. Y luego la chaqueta, la camisa y las chamarras están por acá. Luego las poleras, los vestidos y los pantalones están más o menos por acá. Entonces, podemos apreciar categorías similares, están cercas unas de otras, a pesar de que PSA no ha tenido acceso al entrenamiento respecto a qué tipo de categoría representaba cada punto, simplemente ha podido graficar e identificar que estos grupos son muy parecidos y por eso están casi sobrepuestos. Luego, todo esto se ha encontrado haciendo combinaciones lineales de columnas que explican la mayor variación de datos. Entonces, es bien interesante poder visualizar este tipo de problemas utilizando PSA. Es bien sencillo, además instructivo, pero tiene ciertas limitaciones. No siempre funciona PSA para visualizar los datos, para visualizar estos datos. Aquí tiene limitaciones, vamos a ver cuáles son las limitaciones. Las limitaciones son cuando, bueno, no tenemos, por ejemplo, datos proyectados en un hiperplano, sino tenemos, por ejemplo, datos que no se encuentran en un hiperplano, se encuentran por ejemplo, en hélices que están representadas como esta gráfica, ¿no? Como esta gráfica. Entonces pueden pensar que en este caso los datos claramente no se encuentran en un hiperplano. Pueden pensar PSA como que agarra esta gráfica que está en tres dimensiones, tiene una estructura en tres dimensiones y obtiene la proyección en un plano, ¿no? El primer componente principal versus el segundo componente principal. Y acá el problema existe porque estos puntos que estaban acá y que estaban muy lejos, por ejemplo, de estos de acá, es decir, este punto de acá estaba completamente lejos de estos puntos en verde. Ahora se encuentra muy cerca, ¿no? Estos puntos azules y están muy cerca de estos puntos en verde. Estos puntos en amarillo que estaban acá, que estaban muy cerca de estos puntos en verde, ahora están muy lejos. Entonces existe un problema. No respeta, por ejemplo, datos que están enrollados, entre comillas, en 3D. Y los puntos que estaban muy separados en los datos originales ahora terminan muy juntos en la proyección PSA. Les voy a mostrar una manera de poder resolver, no lo vamos a implementar, esto para que lo tengan como referencia, como una herramienta más para poder utilizar. Y ese es el algoritmo TSNE, ¿no? TSNE nos ayuda a reducir la dimensionalidad conservando la estructura local de datos, similar al PSA respecto a la disminución de los datos en reducción de dimensionalidad de datos, pero es un ejemplo que pueden utilizar para poder reducir la dimensionalidad, además que captura la dimensionalidad o la estructura intrínseca de los datos originales, ¿no?
Si aplicamos TSNE a este conjunto de datos, vamos a ver que se conserva la estructura de datos. Los azules están muy cerca de estos puntos que están acá y además están muy lejos de estos puntos en verde claro que están acá, ¿no? Si aplicamos este algoritmo al conjunto de gráficas de ropas, vamos a ver incluso que hace una separación mucho más notoria, en los cuales este punto que está acá por acá, por ejemplo, esta es una cartera, esta es una chaqueta, sino un pantalón tal vez, y luego están acá las sandalias, todos los zapatos, y por acá están las poleras, chamarras, chaquetas, etcétera. Entonces, es posible también utilizar TSNE para poder realizar la división o la captura de datos en dos componentes para este tipo de problemas, ¿no? Muy bien, esto en cuanto a cómo se utiliza PSA para visualización. Esta es la manera de poder utilizar PSA para visualización. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto en la segunda parte de la sesión. Ahora lo que vamos a pasar, bueno, y antes de pasar a clustering jerárquico, ¿hay alguien que tiene dudas, preguntas hasta acá? Algo que no se ha quedado claro? En esta primera parte lo que hemos visto es PSA. Y PSA como les dije, es un método para preparar los datos, una manera de preprocesar los datos para poder reducir la dimensionalidad y mejorar la complejidad del modelo respecto al número de parámetros a la entrada, con el objetivo de evitar sobreajuste. Ese es el- la, una de las aplicaciones de PSA. La segunda aplicación es para poder encontrar patrones de datos cuando se colocan o se visualizan los datos en una sola gráfica, todos los parámetros a la entrada en una sola gráfica. Si hacemos la gráfica del primer componente principal versus el segundo componente principal. Bien. Si no hay dudas, pasaremos a clustering jerárquico. Y en clustering jerárquico vamos a ver, primero lo pondremos en contexto. Imagínense que ustedes están trabajando en una organización sin fines de lucro que se dedica a promover desarrollo sostenible en comunidades, por ejemplo, rurales en América Latina. Y tu tarea es identificar diferentes perfiles de comunidades con el objetivo de implementar proyectos específicos adaptados a las necesidades de cada comunidad. Y además tienen el desafío de que cada comunidad es única y no hay información histórica sobre sus características específicas, ¿no? Entonces, el desafío es agrupar estas comunidades en clústeres o grupos con características similares. Entonces, en este caso deberíamos tratar de encontrar no, encontrar cuáles son las características de cada comunidad. No se tiene información histórica, por ejemplo, de las características específicas de la comunidad o respecto a cuál ha sido los proyectos que han sido implementados de forma exitosa en el pasado. No hay esa información o esa información es muy limitada o no es posible encontrar esa información para todas las comunidades en las cuales se está tratando de implementar estas políticas. Entonces, necesitamos identificar alguna manera de poder agrupar a estas comunidades de acuerdo a la información que se tiene disponible. ¿Cómo podríamos hacer eso? En este caso podemos utilizar un enfoque de clustering jerárquico
para resolver este tipo de problemas. Clustering jerárquico se basa en la determinación de agrupaciones sucesivas que se basan en agrupaciones ya definidas previamente. Es una técnica que trata de agrupar, por ejemplo, datos que tienen una estructura inherentemente jerárquica. Entonces, veamos un ejemplo para que esto quede bastante claro. Imagínense que esto se llama agrupación jerárquica aglomerativa. Imagínense que tienen estos animales, ¿no? Son una serpiente, un tigre, un lobo, un cocodrilo, un león y un perro, ¿no? Tenemos estos 6 animales. Y esto, pues nosotros conocemos las características de estos animales, son familiares o podemos tratar de encontrar información para poder definir las características de esos animales. Supongamos que por un momento no sabemos cuáles son los animales que son más similares. Intuitivamente sí lo sabemos, pero por un momento tratemos de pensar de cómo podríamos agrupar a estos animales en distintos clústeres. Entonces, lo que hacemos es identificar qué animales comparten ciertas características, ¿no? Los animales cuyas características son muy similares, ¿no? Podemos obtener el número de patas, el DNA, luego cuál es el método de reproducción, cuáles son las características, por ejemplo, de pelaje, las características, todas las características que podemos encontrar respecto a estos animales, ¿no? Entonces vamos a agrupar y nos vamos a dar cuenta que cuando los agrupamos y vemos cuáles son los más similares, obviamente estos dos, o estos cuatro son similares, todos son animales en realidad, entonces son un grupo que está dividido respecto a su similitud de esta manera, ¿no? Estos dos son muy similares, es decir, estos dos elementos son los que mayor similitud tienen, se van a llamar felinos. Estos dos, los siguientes, son los dos elementos que también tienen la mayor similitud. Los vamos a llamar caninos. Y estos dos últimos se van a llamar reptiles, ¿no? Tenemos estos 3 grupos que hemos podido identificar. De esta manera se empieza el clustering jerárquico. Y luego vemos estos 3 grupos y decimos cuáles de estos 3 grupos son muy parecidos, ¿no? Entonces, estos dos, felinos y caninos, son muy parecidos, los vamos a llamar mamíferos, y los reptiles se quedan ahí porque no se parecen a ninguno de los demás. Pero estos mamíferos y estos reptiles tienen una característica en común, que son animales. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos definido un clustering jerárquico, una agrupación jerárquica, de tal manera que podamos dividir estos elementos, los datos de entrada, en distintos grupos, ¿no? Y el objetivo de esta división es que podemos hacer un corte en este árbol en cualquier punto. Por ejemplo, si cortamos acá arriba, vamos a tener 2 grupos, mamíferos y reptiles, solamente 2 grupos. Podemos cortar acá abajo y vamos a tener en ese caso, si cortamos en este punto el árbol, vamos a tener 3 grupos, reptiles, caninos y felinos. Entonces, es posible hacer el corte de estos elementos para poder obtener distinto número de agrupaciones, ¿no? Dependiendo de dónde cortemos el árbol, vamos a tener distintas agrupaciones. Muy bien. Entonces, hablaremos respecto a la intuición que existe para poder generar este algoritmo. ¿Qué necesitamos para poder, para poder implementar un algoritmo de este tipo? Entonces, tenemos este dendrograma. Vamos a empezar con este árbol que está acá, se llama dendrograma. El paso número 1 es empezamos con el cálculo de distancias entre elementos. Es decir, tenemos todos los datos
Y lo que vamos a hacer, lo que se tiene que hacer, es calcular distancia entre elementos, ¿no? La distancia entre este elemento y este elemento va a ser cero. El elemento, la distancia entre un elemento y el mismo es cero, no hay distancia. La distancia del primer elemento con el segundo elemento va a tener otro valor, la distancia del primero con el tercero, etcétera. Y luego se ordenan estos elementos de acuerdo a la similitud en características, es decir, entre todos los elementos, cuáles son los que tienen menor distancia entre ellos. Y resulta que estos dos son los que tienen menor distancia entre ellos, estos dos también y estos dos también, son los elementos que tienen menor distancia. Y el segundo paso después de que hacemos este ordenamiento es agrupar elementos similares, ¿no? Estos dos elementos que estaban acá se van a agrupar en dos, estos dos de acá en dos, estos dos de acá en dos. Y el tercer paso es repetir el proceso, repetir el proceso, pero ahora ya no se hace entre elementos, sino se hace distancia entre grupos. Vamos a ver la implementación o qué tipos de opciones tenemos para poder implementar distancia entre grupos. Y resulta que estos dos grupos son los más parecidos y por eso los llamamos mamíferos. Y luego, por último, estos dos grupos, como son los restantes, van a ser los únicos que quedan para finalizar el dendrograma. Por eso los dos van a ser utilizados para generar el grupo más grande que son de animales. Entonces, una vez que obtenemos eso, obtenemos el conjunto de animales, obtenemos el agrupamiento final. El agrupamiento final. Entonces, es de la manera de poder implementar este algoritmo, ¿no? Estos son los cuatro pasos que el algoritmo debería tener. Muy bien, entonces, si solamente nos ponemos a pensar en los datos de entrada, necesitamos hacer una cierta preparación de estos datos, ¿no? Necesitamos hacer una preparación adecuada de los datos antes de aplicar clustering jerárquico. Esto puede incluir, por ejemplo, normalización de variables. Si existen valores faltantes, lo vamos a tener que corregir, ya sea eliminando toda la fila de datos faltantes o hacer el llenado de esos valores faltantes o la eliminación de características irrelevantes. Tal vez sea importante hacer la eliminación de características irrelevantes. Después, lo que necesitamos hacer es calcular la distancia de matrices, que es una matriz de distancias que va tomando la distancia entre el primero y el segundo, el primero entre el primero entre el segundo, el primero entre el tercero, el primero entre el cuarto, etcétera. Y esa es una matriz de similitud, ¿no? De similitud. Luego vamos a tener medidas de distancia, medidas de distancia para calcular la distancia entre estos dos. Son distancia euclidiana o distancia Manhattan. La distancia euclidiana resta los dos vectores y los eleva al cuadrado y además los suma. La distancia Manhattan resta los dos vectores sin elevar el cuadrado, pero toma el valor absoluto y luego lo suma. Luego lo suma. Esa es la, estas dos son medidas de distancia. Y luego vamos subiendo en la jerarquía hasta llegar al, al grupo total, ¿no es cierto? Entonces, aquí se hace la construcción del dendrograma, se utiliza la matriz de distancias o matriz de similitud para construir este dendrograma. Podemos tener medidas de distancia entre grupos como el completo, el enlace simple, el enlace promedio, para determinar la distancia o similitud entre clústeres. Entonces, eso forma parte del agrupamiento, el algoritmo del agrupamiento jerárquico. Y por último, bueno, después de realizar el entrenamiento, se hace la visualización del dendrograma para comprender la estructura jerárquica de datos. Y luego se hace la selección de clusters, ¿no? Que significa, por ejemplo, si cortamos este dendrograma en este punto en particular, vamos a tener tres grupos. Va a ser distinto si, por ejemplo, lo cortamos un poquito más arriba, acá, por ejemplo.
Allí tendríamos dos grupos, mamíferos y reptiles solamente. Entonces, dependiendo dónde lo cortemos, se puede formar clústeres, se puede formar clústeres. Esto se puede determinar mediante un número específico de clústeres. Por ejemplo, se puede indicar que se necesita tres clústeres o como el corte de dendrograma según la altura. Esto puede ser otra técnica de, para encontrar el número de clústeres óptimo o podemos utilizar el método del codo, ¿no? Para tomar esta decisión. Muy bien. Entonces, lo que nos queda hacer es am, hacer la implementación en Python. Voy a ver si los datos se encuentran en la plataforma. Mientras verifico que los datos estén en la plataforma, ¿alguien tiene dudas, preguntas de estos algoritmos jerárquicos que estamos viendo? ¿Algo que no se entienda? ¿Todo está claro? Sí, creo que las actividades sesión 6 están disponibles dentro de las actividades del día viernes. Vamos a llenar estos notebooks. Vamos a llenar estos notebooks. Entonces vamos abriendo VS Code. Vamos a abrir VS Code y vamos a completar estos notebooks. Mientras, mientras todos están descargando y además pongo el VS Code en la pantalla. Al final también nos vamos a dar un poco de tiempo antes de terminar la sesión para ver si alguien tiene dudas respecto al proyecto final, que también ya está publicado desde ayer, ¿no? Desde el jueves está publicado en la plataforma. Si alguien tiene dudas de cómo realizar, por ejemplo, este proyecto, debería ser bastante sencillo, no debería tomarles mucho tiempo, pero que no les tome mucho tiempo, debería tomarles aproximadamente una hora, sí, tal vez menos. Eh, si han presentado si han entendido los conceptos que hemos hecho respecto a selección de modelos y implementación de árboles de decisión. Les he puesto gráficas similares respecto a cuáles debería ser la respuesta. No es una gráfica de respuesta, es una gráfica de referencia. Esa gráfica solamente la tienen que tomar de referencia. Debería mostrarles cómo debería lucir la gráfica, no cómo debería lucir exactamente, ¿no? Es decir, si a usted le sale otra gráfica distinta, pero con características similares, es correcto, no debería salirles de forma igual. Si les sale igual, está bien. Si les sale de manera distinta, tendrían que verificar si tienen las mismas características. Um, Vamos a ver, estamos en sesión 6. Un momentito. Pues aquí está la sesión 6. Entonces, en la sesión 6 deberían tener distintos archivos. Están descargando también los archivos de Fashion MNIST. Toma un poquito de tiempo. Entonces, para la sesión 6 tenemos dos actividades. La actividad uno que es PSA, y en la segunda actividad vamos a aplicar la eh, PSA para visualización de datos. Entonces, vamos a cargar los datos, vamos a visualizar y luego vamos a utilizar
el dataset de MNIST, de Fashion. Y en la segunda actividad vamos a implementar un algoritmo de división en grupos jerárquico. Ya. Entonces vamos a comenzar. Nos vamos a hacer correr esta primera línea. Y esa primera línea debería tardar, bueno, el mío tarda un poquito, pero debería ser así. Y luego vamos a cargar los datos, ¿no? Deberíamos leer para PSA, vamos a cargar los datos que dice psa.csv. Entonces vamos a cargar psa.csv. Y vamos a ver qué se encuentra en nuestro data frame X. Si se dan cuenta, pareciera que no está importada de forma correcta. El índice está bien, pero los elementos no están importados de forma correcta. Entonces necesitamos anotar algunas opciones. Eh, esta, este archivo, por ejemplo, no tiene cabecera que indique el nombre de columna, entonces vamos a poner cabecera no existe, igual a none. Y luego la separación va a ser igual a, pareciera que están separados. Vamos a ver por qué están separados. Si se dan cuenta, están separados por espacios, ¿no? Es decir, si vamos a la primera columna, están separados por un solo espacio. Vamos a anotar la separación igual a un espacio. Vamos a ver si nos... Ahora sí está leído de forma correcta, ¿se han dado cuenta? Necesitamos indicar la separación y la separación y si tiene cabecera o no tiene cabecera. ¿Alguien le dio error acá? Nadie. ¿Todos bien? Ya, entonces vamos a estandarizar la matriz X. La matriz A, vamos a estandarizar la matriz X. Primero vamos a graficar vamos a hacer la gráfica podemos estandarizar y tal vez no sé si vamos a necesitar estandarizar. Mm, creo que lo vamos a dejar así. Vamos a ver ¿dónde es el x.shape? Tenemos 500 datos. Veamos si necesitamos estandarizar. Veamos la gráfica de estos datos en primer lugar. Vamos a hacer plt.plot, plt.plot, x de la columna 0 versus x de la columna 1. Entonces tenemos esta gráfica que no pareciera mostrarnos mucha información. Vamos a indicar también que no una las líneas, sino los muestre con puntos de esta manera. Y si se dan cuenta, en este caso sí está los datos van de -1 a 2, de -1.5 a 2. Entonces, en este caso no vamos a realizar la estandarización de datos. Si necesitan hacer estandarización de datos en el momento en el cual, por ejemplo, tendrían que hacer alguno de los datos está entre -100 y 200 y el otro está entre -1.5 y 2, ¿no? En este caso, ambas características, x1 y x2,
comparten, por ejemplo, una dimensión similar. Es por eso que no vamos a hacer la estandarización de datos. ¿Está bien? O la estandarización de datos. Muy bien. Entonces, de esta manera podemos encontrar la gráfica de los datos. No sé si hemos definido. Sí, para estandarizar necesitamos utilizar el estándar scaler. Al final podemos estandarizar si nos queda tiempo. Los que están interesados de cómo a utilizar este estándar scaler, lo vamos a hacer. Y luego vamos a la implementación. Cómo debería estar la implementación? Para la implementación necesitamos obtener, por ejemplo, los, am, los valores en em, los valores de X sería, por ejemplo, PCA, el modelo de PCA debería estar, PCA modelo, podemos poner para no tener problemas con el modelo. Va a ser PCA el número de componentes, vamos a definirlo como 2 y vamos a implementar, por ejemplo, vamos a hacer la transformación y el ajuste de los datos. Acá está. Hacemos el fit y transform de los valores, ¿no? De los valores que están en en nuestro data frame. ¿Cómo le hemos llamado a nuestro data frame? Nuestro data frame se llama X, ya. Entonces ponemos el fit y transform de X. Entonces acá hacemos X punto values. X punto values. Vamos a ver si nos da. Ya está, ¿no? Nos hace la transformación de los X punto values. Después, lo que necesitamos realizar es la visualización. Vamos a visualizar. Tenemos el PSA modelo, lo hemos transformado y vamos a imprimir algunos parámetros de este modelo, ¿no? La dimensión del PSA, por ejemplo. Dimensión de PSA. Esto es PSA modelo punto shape. Y esto es de 500.2, ¿no? Entonces, si tiene 500 columnas y 2. Pues vamos a visualizar. Vamos a ver cómo luce el plt.scatter de, por ejemplo, y veamos cómo luce. Sería PSA modelo. Tiene 500 columnas y 500 filas, 2 columnas. Sería de la primera columna versus la segunda columna. PSA modelo de la segunda columna. Y ese es el plt.scatter de la transformación. Lo compararemos como luce, por ejemplo, los datos originales. Los datos originales era x de 0. X de 0 lo hemos puesto, ¿no? X de 0, x de 1, este que está acá. Pondremos scatter también acá. Ahí está, ¿no? Vamos a poner también un alfa para que se note alfa igual a 0.7 y esto que vaya después de acá. Ahora sí se va a notar. Y alfa igual a 0.7. También acá podemos definir un S del tamaño de los puntos como 100. Listo, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, teníamos
los datos de entrada tenían una dirección hacia dónde variaba a dónde existía la mayor variación de datos. La dirección hacia dónde varía la mayor cantidad de datos es una dirección en diagonal. Luego, la transformación lo que hace es rotar esa dirección de variación con la dirección de mayor variación paralela al eje horizontal. Es por eso que ven el PSA de esta manera, ¿no? Entonces, esta es la manera de poder visualizar estos datos. Otra vez, los datos que han sido transformados mediante PSA tienen la mayor variación a lo largo del eje horizontal respecto del eje vertical, que es el segundo componente principal. Bueno, entonces, este era un ejemplo bastante sencillo de cómo hacer la variación, cómo visualizar PSA en acción para dos dimensiones. Les hablaba de la rotación, acá hemos podido visualizar de manera bueno, con Python la manera que esta rotación se implementa. Luego tenemos el dataset de MNIST. Entonces acá no tenemos que colocar ningún código. Antes de ir acá, ¿alguien tiene dudas respecto a la implementación de PSA? ¿Han notado que en realidad se va rotando? ¿Alguien tuvo problemas en sintaxis? ¿Todos estamos bien? Muy bien. Si todos estamos bien, entonces lo que hacemos es, vamos a las siguientes celdas. En las siguientes celdas es una implementación de PSA con los datos de Fashion Mist Train. Entonces tienen la etiqueta y los 784 píxeles enumerados de 1 a 784. Cada píxel tiene cada píxel tiene una intensidad de escala de grises si no me equivoco, es de 0 a 755 o de 0 a 255. Lo podemos verificar un poco más adelante. Am, Vamos a hacer tal vez el describe, x.describe para ver cuál es la máxima variación o x.info. Sí, lo haremos el describe. Ahí está. No, para el píxel 1 el mínimo es 0. La máxima intensidad de píxel es 16 para el primero. Luego, sí, el píxel 8 por ejemplo, tiene un mínimo de 0 y luego 255. Si no me equivoco, son 255 la mayor intensidad, ¿no? Esto debería representar un mínimo de 0, debería ser un píxel completamente oscuro. Un valor de 255 es un píxel completamente blanco, ¿no? Cualquier valor entre estos es una escala de grises que va, que va tomando distintas intensidades. Entonces, para la variable de respuesta que es y, es la etiqueta, por ejemplo, em, qué tipo de clase pertenece esta imagen, puede ser 0, 9, 6, 0, 3. Podemos eliminar esa etiqueta, esa columna, por eso decimos x.pop, la etiqueta label, para que el label no esté presente, y eso lo llamamos y, la variable de respuesta. Dividimos en entrenamiento y testeo. Utilizamos PSA para poder encontrar la transformación de los datos de entrenamiento. Y luego hablamos de varianza explicada, que es la variación
de la proporción entre varianza de ese componente y la varianza total. Entonces pueden explicar, por ejemplo, hasta 10 componentes. En- Acá debería estar dividido en dos. Entonces vamos a generar un nuevo bloque de código. Este código debería estar abajo, acá. Vamos a copiar o cortar. Y esto deberíamos pegarlo acá. Ahora sí. Debería estar hecho de esta manera. Entonces, la varianza explicada, por ejemplo, hasta los 10 componentes, el primero tiene 0,29, el segundo componente 17, el tercero así, ¿no? Hasta llegar al décimo componente. Podemos explicar, por ejemplo, podemos notar, por ejemplo, los 20 primeros y nos van a dar estos datos, ¿no? Noten que el primer componente solo explica el 30% de la información, el segundo el 17%, entonces entre los dos explican casi el 47%, pero no está ni siquiera cerca de explicar, por ejemplo, el 80 o el 90% de información. Y luego incrementamos, se suma el 6 otro 6%, otro 4%, otro 3 luego 2 luego 1 hasta llegar a 0,6, 0,04. Entonces, quisiéramos obtener la variación, por ejemplo, de hasta el 95%. ¿Cuántos componentes deberían tomarse en cuenta de los 784 iniciales para explicar el 95% de varianza? Entonces, para eso utilizamos una suma acumulativa que va a ir sumando. Es solamente label, sí, sí. Xpop es solamente label. ¿Alguien le dio error ahí? Sí. Solamente label. Este label que está acá, sí. Solamente ese label. Y no hemos cambiado nada del código acá, entonces. Ahí estas son las categorías, ¿no? Camiseta, pantalón, suéter, vestido, sandalia, zapatilla deportiva, bolso, botines. Mm, sí, solamente es el ego. Si nos muestra el error que tiene, tal vez lo podamos visualizar, Camila. Sí. Mientras tanto, les decía, tal vez necesitamos sumar. Si sumamos los dos, vamos a tener el 47%. Si sumamos un tercero, vamos a tener cerca al 55, 59, etcétera. Pero 59 si tomamos los cuatro componentes principales. La pregunta es, ¿cuántos componentes deberíamos tomar para poder tener una explicación de varianza, por ejemplo, del 95%? Entonces, este siguiente código nos ayuda a realizar eso. Vamos a imprimir D. Sí, excelente, Camila. D va a ser igual a 188 columnas. Entonces debería ser 188 columnas, 188 columnas que deberían ser tomadas para poder explicar el 95% de varianza. Imagínense, 188 columnas explican el 95% de varianza. Y el resto, que son casi 600 columnas, 600 píxeles, solamente explica el 5% de varianza en los datos. Entonces, esto nos indica que de esas 784 columnas, si tomamos cerca del 15%, del 15 al 20% de esas columnas, vamos a tener el 95% de varianza. Es la idea intuitiva detrás de este resultado. Entonces podemos graficar, por ejemplo, cuánta varianza se va explicando a través de cada uno de los componentes. Estos son los componentes principales en el eje X, la varianza explicada en el eje Y se dan cuenta hasta llegar al 95% solamente se deberían tomar 188 componentes para 195, para el 95% de varianza explicada. Y el resto de los componentes, hasta 784, va explicando poco a poco la variación, ¿no? La variación. Entonces, de esa manera se puede encontrar, por ejemplo, el número de componentes. Otra manera de poder hacer la transformación es indicando en número de componentes la proporción de varianza explicada. En este caso, si hacemos la transformación PSA con un número de componentes
que explica el 95% de varianza. El modelo PSA lo va a entender. El modelo reducido va a ser la transformación de este modelo PSA que hemos definido anteriormente con X-Train. Luego podemos hacer una transformación inversa y ver cómo lucen los datos con las imágenes de los datos originales y las imágenes del conjunto de datos comprimido, ¿no? Conjunto de datos comprimido. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre ambas gráficas es que la gráfica de conjunto de datos comprimido solamente conserva los píxeles más importantes, ¿no? Los píxeles, la variación más importante. Entonces, de esta manera es posible utilizar, por ejemplo, PSA para visualización y para reducción de dimensionalidad. ¿Alguien tuvo algún error en esta parte? Aquí podemos poner plt.typeLayout para poder solucionar ese problema de estas. Aquí ya se ve mejor, pero en el de arriba no se ve muy bien. Entonces acá también podemos utilizar plt.typeLayout. Ahora sí está bien, ¿no? Ya no, los ejes ahora están mostrados de forma correcta. Muy bien. Am, si quieren ver un poquito más grande, esto podrían ponerle 12 y 12, 12 y 12 para que no esté tan chiquito, ¿no? No, esto 12 y 12 no es el fixed size. Entonces, este debería ser 2 y 5, pero el fixed size debería ser distinto, ¿no? Entonces, no, esto no les va a mostrar una figura más alta, sino va a cambiar completamente va a cambiar completamente la estructura. Ya. Lo dejaremos de esta manera. Aquí falta el plt.typeLayout. Muy bien. Entonces, no van a tener que llenar el notebook o enviar este notebook mediante la plataforma. Hoy día vamos a llenar todas las secciones. No es necesario que vayan llenando. Les pediría que para el resto del tiempo que nos queda en este módulo se dediquen número uno, las personas que no han completado, por ejemplo, las actividades, lo hagan hasta el día miércoles. El día miércoles se cierran todos los envíos para actividades de las sesiones asincrónicas de lo 1, 2, 3, 4 y 5. No hay actividad asincrónica para la sesión 6. Y el día miércoles también es el día de entrega del trabajo final, ¿no? El día miércoles también pueden entregar el trabajo final. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el próximo miércoles. Haremos ahora la actividad 2. ¿Alguien tiene dudas respecto a esta actividad? Vale, ya, muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a la actividad 2. En la actividad 2 vamos a implementar em, sí, en la actividad 2 vamos a implementar el algoritmo de clustering jerárquico. ¿Está bien? Actividad 2, sesión 6, aprendizaje no supervisado, clustering jerárquico. En este caso vamos a utilizar SciPy. De SciPy vamos a utilizar el cluster, word, linkage, también para poder calcular distancias, la distancia entre pares y cómo podemos ver esto en forma de matriz cuadrada. Muy bien. Entonces vamos a leer la, el data frame, datasu.csv. Vamos a leer esto. Y debería darnos esta gráfica, estos parámetros, ¿no? ¿Alguien le dio error ahí?
y luego verificar si existen elementos duplicados, eliminar la fila duplicada, animal name del conjunto de datos original, luego volvemos otra vez la gráfica de f.get, debería estar así, axis igual a 1. Luego necesitamos, lo que necesitamos para clustering jerárquico son las características, estas características que están acá. Estas características están entre 0 y 1, excepto lex. Lex está de 0 a 4, ¿no? Entonces, no necesitamos animal name para poder hacer clustering jerárquico y tampoco necesitamos el tipo de clase, ¿no? Estos dos son variables de respuesta. Recuerden que para modelos de Machine Learning no supervisados como clustering jerárquico, no se necesitan introducir las variables de respuesta para entrenar el modelo. Entonces vamos a hacer el df drop de animal name y class type axis igual a 1 como columna. Y si se dan cuenta, se ha eliminado animal name y class type. Ahora tenemos solamente este tipo de columnas predictoras. Y luego tenemos el problema de que lex es la única columna que va de 0 a 4. Entonces necesitamos hacer el pd.getDummies x.get y debería darles las columnas dummies de lex de 0, de 2, de 4. Y debería aparecerles 0, 0, 1, 0, 0, 0, en vez de true y false. ¿A alguien le aparece true y false en esta parte? A todos les aparece ceros y unos. ¿Sí? Excelente. Sí, hubo antes problemas cuando hacíamos esa. A Enrique le aparece true y false. A Lima le aparece true y false. Creo que es la nueva versión de Pandas que hace que esto aparezca como true y false. ¿Alguien más? Camila también le aparece true y false. ¿Qué tal si hacen x igual a x por 1 y luego hacen x.get? Les da error, ¿no? Tienen que hacer correr todo la parte de arriba para que corra esto, ¿no? Hacer correr toda la parte de arriba y luego colocar x igual a x por 1 y luego x.get. Entonces, cuando em, hacen la multiplicación igual a x por 1, hacen correr todas las celdas de arriba y ya debería aparecerles como ceros y 1 en vez de true y false. Porque true y false no vamos a poder, no lo que se arregló en EIDA, ¿sí? No vamos a poder hacer el modelado con true y false. Es un problema que tenemos. Y está con ceros y unos. Excelente. Sí, se arregló. Perfecto. Sí. Muy bien, entonces, sigamos. Vamos a hacer hierarchical clustering. Vamos a calcular las matrices. Lo que vamos a hacer primero de manera intuitiva es calcular esta parte, no distancia entre elementos. Tenemos que calcular cuál es la distancia entre elementos para poder agruparlos. Los elementos más cercanos se van a agrupar, estos dos elementos se van a agrupar. Y eso lo hacemos con la distancia de matrices, la distancia de matrices. Entonces, para hacer la distancia de matrices, hacemos pdist, utilizamos pdist, la variable x, y la métrica que queremos utilizar, ¿no? La métrica que es una distancia euclidiana. Euclidiana.
PDIS devuelve un vector, no es una matriz, pero se puede remodelar una matriz n por n como distancia de pares, ¿no? La forma cuadrada de SciPy es una buena función para descomponer una matriz cuadrada, ¿no? El square form. Entonces hacemos el square form. Entonces el square form lo que va a hacer es transformar esta distancia de matrices en vector a una matriz 100%. Entonces vamos a ver la esquina superior, por ejemplo, de la matriz 5 por 5. Y esto lo que nos indica es que el elemento uno, su distancia del elemento uno al elemento uno es cero, no hay distancia. Si un animal, sus características de un animal se comparan con el mismo animal, la distancia entre el animal y el animal es cero, ¿no? Si estamos tomando, por ejemplo, un tigre, comparado con un tigre, los tigres son similares, su distancia es cero. La distancia entre el siguiente es 1,4142, entre el siguiente es 3,16. Luego existe otro animal cuyas características son similares, por eso la distancia es cero. Luego existe otro cuya distancia es uno, por ejemplo. Y toda la diagonal, si se van a dar cuenta, son ceros porque se compara a sí mismos. Y esta matriz es simétrica, ¿no? Simétrica. La distancia entre el elemento 0 y uno es la misma de uno y cero, ¿no? Entonces, estos valores tienen que ser simétricos. Muy bien, ya tenemos la distancia entre elementos. Ahora vamos a implementar la distancia entre grupos o agrupaciones, ¿no? Tenemos distintas maneras de poder calcular la distancia entre grupos, la completa. Para dos agrupaciones o conglomerados, determinamos la disimilitud máxima entre cualquier observación en el primer conglomerado o cualquier observación en el segundo. El único, la diferencia mínima entre el primer grupo y un elemento del segundo grupo o el promedio, calculamos todas las diferencias entre pares y calculamos el promedio, ¿no? Entonces, en este caso haremos por ejemplo, un linkage method que es el completo, se pone complete y luego hacemos la impresión de esta matriz, ¿no? Y esta matriz representa justamente el dendrograma. El dendrograma es de manera intuitiva, es este árbol, este árbol. Este árbol se considera dendrograma. El dendrograma es de, el agrupamiento jerárquico de los elementos a medida que se van construyendo o agrupando en el algoritmo de clustering jerárquico, ¿no? El primer y el segundo elemento son los dos grupos. El primer y el segundo elemento son dos grupos fusionados en cada paso. Este grupo cero se va a agrupar con este elemento 3. El tercer elemento es la distancia entre estos grupos. Por ejemplo, la distancia es cero, ¿no? Si se dan cuenta, antes era elemento cero, uno, 2, 3. Era muy parecido al cero. Entonces, el elemento cero y el elemento 3 se van a agrupar y van a tener la distancia entre estos elementos es cero y el número de elementos después de hacer el agrupamiento es 2. Lo mismo el uno y el 5 son similares, por eso son 2, etcétera. El elemento 2 y el 8 son similares, su distancia es cero, por eso el número de elementos finales es 2, etcétera, ¿no? Esta matriz es el dendrograma. Ahora lo que vamos a hacer es visualizar ese dendrograma. Visualizamos el dendrograma y vamos a visualizar este dendrograma. Para visualizar este dendrograma, lo que vamos a hacer es, vamos a ver si podemos graficar, es el dendrograma de el linkage de esos dendrogramas. Vamos a ver si nos da. Sí, ahí está, ¿no? Para que no nos salga todo esto, vamos a hacer el plt.show. Y vamos a mejorar la figura plt.figure y el tamaño de figura va a ser, por ejemplo,
en el eje X 15 unidades y en el eje Y 10 unidades. Entonces, esta es la manera que se van dividiendo los datos. En el eje X muestra el número de elemento. Podemos hacer en el eje Y, por ejemplo, 15 unidades o tal vez 20 acá, luego 15 unidades en X. Y de esta manera podemos ver todos los elementos en los cuales se, se van dividiendo estos animales, ¿no? Podemos colocar etiquetas acá. Vamos a ver si podemos colocar etiquetas. Para las etiquetas necesitamos el tipo de animales. Entonces vamos a ver si funciona esto. Si no, lo vamos a dejar. El nombre del animal es el DF de... lo haremos en otra celda para que esto no esté. Vamos a ver qué tenemos en df.head. Ahí está, el animal name. Entonces necesitamos la etiqueta de los animales, etiqueta de animales va a ser igual a df del nombre del animal, animal name. Es el nombre del animal. Y necesitamos los valores, punto values. Y esto debería ser, vamos a ver, vamos a imprimir las etiquetas de los animales, punto shape, contra el dendrograma que está en zlinkage, punto shape. Entonces, si son las mismas dimensiones. Nos falta una dimensión. Nos falta una dimensión. Um, es que lo hemos eliminado. Um, hemos hecho una eliminación un poquito más. Hemos eliminado los duplicados, ¿no? Hemos eliminado los duplicados. Mm, Ya. Entonces, tendríamos. No nos va a dar. Vamos a ver Zlinkage. Tendríamos que colocar las etiquetas de los animales del 0 al 99. Vamos a ver si esto nos da. Sí, no nos da. Dice el segundo. Sí, no, esto no nos da la dimensión. Pues voy a ver la manera de poder colocar 0,099. Ya. Entonces yo les lo que voy a hacer es, eh, lo que voy a hacer es colocar un notebook en el cual les muestre esto. Si lo vamos a seguir haciendo, nos va a tomar mucho tiempo. Lo que les voy a mostrar es voy a colocar un notebook donde están este dendrograma con las etiquetas de animales. En vez de que les aparezca un número acá abajo, les va a aparecer los animales. No quisiera seguir pasando el tiempo tratando de encontrar las etiquetas en vez de estos animales. Voy a poner ese notebook en la plataforma. Los notebooks de PCA y este clustering jerárquico los voy a poner también en la plataforma. Este clustering jerárquico, si se han dado cuenta, puede dividir en grupos estos animales sin contener sus etiquetas. Entonces les voy a mostrar una manera para poder poner los nombres de los animales en vez de números. Muy bien, pero les he mostrado la manera de poder generar el dendrograma, la manera de poder generar grupos dentro de este algoritmo o modelo de clustering jerárquico. Hemos visto PCA para reducción de dimensionalidad y PCA también para visualización. Y con eso hemos concluido nuestro análisis de modelos no supervisados, modelos de machine learning no supervisados.
Lo que les queda ahora es hacer el trabajo final y en el siguiente módulo van a poder a realizar modelos de redes neuronales, que es un modelo de modelos bastante interesantes. Van a poder implementar distintos modelos de redes neuronales. Muy bien. Entonces, en los últimos minutos que nos queda, con esto habríamos acabado. Para la asistencia, por favor, otra vez pásenme pongan su nombre en el chat. De esta manera yo voy a poder controlar asistencia. Eh, los últimos minutos quisiera poder reservarlos para consultas del trabajo final. Nos queda todavía unos cuantos minutos para la finalización de esta sesión. Si tienen alguna duda del trabajo final o algo que no se entienda en el trabajo final, avísenme. O si tienen alguna duda respecto a estos modelos de Machine Learning no supervisados para respecto a clustering jerárquico, igual pueden quedarse, vamos a hablar un poquito más. Si tienen dudas, algo que no les haya salido, quédense. Y si no tienen dudas, eso es todo lo que deberíamos haber desarrollado en este módulo de fundamentos de Machine Learning. Lo único que nos quedaría es el trabajo final. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si no tienen dudas o preguntas, hasta ahí quedaríamos. Espero que les vaya muy bien en el resto de los módulos. Si tienen dudas del trabajo final, después de esta sesión, avísenme por el chat. ¿Está bien? Tengan muy buenas noches. Eso es todo lo que teníamos que hacer. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Y una consulta. Y adelante. ¿Usted, por si acaso, no va a ser nuestro siguiente docente del módulo de Deep Learning? No, es otro líder para Deep Learning. Es bien interesante. Van a notar que van a poder hacer modelos muy potentes. Es un área muy, muy interesante. Sí, Ah, ya. Bien, que gracias. Y el notebook de hoy día lo va a subir, ¿verdad? El sí, completado. sí, les voy a subir el que está completado. Sí, Súper, muchas gracias. no hay problema. Gracias. Sí. Y buenas noches. ¿Lo podemos contactar por alguna duda a, a su número por correo? No, no tuve Sí, la oportunidad de ver a detalle el trabajo final, entonces, en caso de que haya alguna duda. claro que sí. Si es una duda que algo que no les está saliendo, pueden poner en el grupo de WhatsApp. Mi número también está en el grupo de WhatsApp, entonces si quieren hacer un mensaje más personalizado también, duda más relacionado a su notebook, lo pueden hacer también al WhatsApp. Generalmente tengo el tiempo de las noches, pero si estoy con mi computadora y estoy ahí disponible, les voy a responder, ¿está bien? Pero voy a hacer lo más pronto posible, eso sí. Ya, perfecto. Sí, Y una preguntita más. Con la actividad que nos dio para hoy, sí, en las pruebas que estaba haciendo con los distintos algoritmos, ya, para el número de clusters, la verdad es que en casi todos sale el mismo número de clusters y me ajá. hizo dudar un poco si lo estoy haciendo bien porque en casi todos por inercia sale como entre 8 11 digamos, el codo. En el codo. ¿Y qué tal con el de silueta? No probé, bueno, ya para el de silueta he hecho el entrenamiento de las 100 veces, Ajá. que ahí sí hay algunas diferencias, pero no estoy muy segura. A ver, vamos a ver. Si se lo puedo mostrar igual. Sí, déjeme, vamos a borrar esto, ¿no? Lo voy a poner en la pantalla para que lo podamos ver. Vamos a ver, es en la sesión 5, ¿no? Archivo Sí, sesión 5, sesión 5. Esta es la que hemos hecho ya.
Entonces, hay dos, ¿no? Implementar Lloyd y generar. Si les da lo mismo para el primero, está bien, no hay problema. Para el segundo, sí debería haber una cierta variación si ponen con el inicio como random. ¿Es correcto? Sí, para el segundo sí hay una variación. Sí. Y la Me mejor sale, manera para poder hacer este tipo de problemas es utilizar el coeficiente de silueta. El método del codo es muy subjetivo a cómo ustedes lo visualizan. Tal vez pueden sacar la segunda derivada, esto, pero crea mucho problema. Lo mejor es utilizar el coeficiente de silueta y encontrar ay, el máximo, por ejemplo. ujú, Eso se puede hacer, por ejemplo, mediante el máximo del coeficiente de silueta y encontrar el índice, por ejemplo, el index. Y si les da el mismo, no hay problema, está bien. ya, súper, Sí, sí. sí. Del de 100, o bueno, el entrenamiento de 100 con coeficiente silueta me sale, acabo de pasar la imagen que sale un poco más, bueno, en realidad no sé si, porque es la gráfica que hicimos en clase, pero el número de clusters es lo que está abajo, entonces no sé si lo estoy Ah, entendiendo bien. el número total de veces, ya entiendo. Sí, he visto la Ujú. gráfica que he generado, está yendo hasta 100 veces, ¿no? Ya. En ese caso, n cluster seguramente puesto como 100, ¿es correcto? El número en realidad está en el rango, el KS, sí, el número de clusters. Sí, n cluster, ¿no? Lo que tienen que Sí, hacer es, este es el modelo, ¿no es cierto? Este es el modelo. Tiene que ser correr 100 veces este modelo, pero en vez del init camins pone como random. Acá, random. en ese caso guardaría Eh, y en el ese caso máximo. guardaría el número óptimo de clusters. Ah, ya. Sí, Entonces es uno dentro del otro. sí. Entonces vamos a ver si corre todo esto. Así. Creo que ya entendí dónde estaba el error. Pero lo mantiene Sí. hasta 20 clusters, no lo lleva hasta así. ¿Está bien? Ah, ya. Sí. Excelente. Muchas gracias No hay problema. eh, por todo. No hay problema, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas?
Inge, muchas gracias por todo. Y Claro que sí, no hay problema, Elizabeth. Sí, muchas gracias. Y por favor, Inge, nos vamos a estar preguntando. El día de mañana vamos a hacer el trabajo final y nos volvemos a consultar algunas dudas que tengamos. claro que sí, no hay problema, Elizabeth. Sí, Ok, gracias, buenas noches. sí, no hay problema. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, Pablo, que le vaya bien.